5 days. You're wondering what happens now. The Illuminati will see you, Stephen. Oh, that's something. The multiverse will change you forever. We will see what kind of Doctor Strange you are. Marvel Studios Doctor Strange. Rated PG-13. Seen in premium large formats in IMAX. Only in theaters Friday. Antes de iniciar con el video, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y así formes parte de la comunidad de los Random Movers. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. El nuevo TV spot de Multiverso de la Locura inicia abriendo un portal entre Wanda y Wong, queriendo cruzar algún lugar misterioso dentro de la zona que posiblemente puede ser la fortaleza de los Illuminati. Pasando así a la próxima escena en donde podemos ver a Wanda conversando con Wong al inicio de una entrada a una fortaleza, posiblemente el castillo de los Illuminatis, en la cual la misma se está preparando para una pelea. Seguido, el Doctor Strange ya capturado por los Ultrones y siendo llevado él mismo hacia los Illuminati, liderado por Charles Xavier, el cual más adelante lo veremos. Strange logra entrar donde los Illuminati, en donde inmediatamente lo reciben, pero aquí quiero recalcar porque nos están confirmando oficialmente que la Capitana Carter hace su aparición atacando a Strange con el escudo que posiblemente algunos confundan con el del Capitán América, pero no, como pueden ver, el símbolo de Inglaterra es de la Capitana Carter. Ya con lo que hemos mencionado anteriormente, es mega oficial de que la Capitana Carter hace su aparición en Multiverso de la Locura, pero quiero hacer énfasis aquí en lo que me decían ustedes, mis suscriptores, en que tal vez sea posible la aparición de Superior Iron Man. Pero a mi opinión podría decirse que tal vez sí aparezca porque debe haber alguien que lidere a los Ultrones que ustedes han visto en estas escenas, ya que obviamente los Ultrones no van a obedecer a Charles Xavier ni a los otros miembros de Illuminati. Eso quiere decir que en otro multiverso hay otro Tony Stark que posiblemente puede ser la variante de Tom Cruise y sea considerado como el superior Iron Man. Pasamos a la siguiente escena en donde suponíamos que se trataba de superior Iron Man, pero no es así, ya que es una variante de Capitana Marvel, la cual ataca a la Wanda de otro multiverso que viene a tomar venganza hacia los miembros de los Illuminati. Pasando después al regreso de la doctora Christine Palmer, pero esta vez ya no como doctora, sino como un personaje que va a ayudar al Doctor Strange a enfrentar estas locuras que ocurren en el multiverso junto a América Chávez. Es importante mencionar que América Chávez y la doctora Christine Palmer van a tener un papel fundamental dentro de esta película, ya que van a ser las dos mujeres que ayuden al Doctor Strange a enfrentar todas las locuras del multiverso, siendo América Chávez la que puede saltar de portal en portal a través de los multiversos, y la doctora Christine Palmer todavía no sabemos su papel en específico que tendrá, pero sé que va a ser parte del grupo que ayuda a Doctor Strange a enfrentar todo este tipo de aventuras. Es aquí en donde también en TV spots anteriores es importante mencionar que la aparición de América Chávez lo hace junto a la pelea con Gargantos, y también ahí interviene Wong. Pero la doctora Christine Palmer en esta ocasión no sabemos si es la del universo del MCU o de otro multiverso, la cual se está casando y teniendo una boda que no es con Doctor Strange. Entonces esas dudas las vamos a aclarar dentro de la película. Pasamos a la escena en donde podemos ver a Strange peleando contra algo desconocido, pero si unimos las secuelas podemos saber que es contra la nube negra que cubre todo el santuario. Pero el apoyo de aquí de Strange es que cuenta con todos los hechiceros para enfrentar esta nube negra que todavía aún en la actualidad desconocemos qué será. Pero sabemos que se trata de algún enemigo que va a atacar a todo el santuario. La aparición de la Bruja Escarlata y Wanda Máximo dentro de Multiverso de la Locura es supremamente importante, debido a que nos señalan que son las villanas principales de esta película, ya que la una quiere el poder absoluto y la otra simplemente quiere vengarse por algo que le hicieron a sus hijos. Inmediatamente después podemos ver a Wanda Máximo ingresar a la fortaleza de los Illuminati, teniendo una batalla con varios de los Ultrones que, como podemos observar, ni siquiera le sirvieron para el arranque.
ya que la misma es considerada como una de las villanas más fuertes dentro del MCU, la cual no va a ser fácil de vencer, ni siquiera para la variante de la Capitana Marvel, ni tampoco para la Capitana Carter. Como acabamos de ver, los poderes de Wanda Maximoff han sobrepasado a los Ultrones, y esto es normal porque, como sabemos, dentro del MCU ella es una de las villanas más poderosas, e incluso podemos recordar que al mismo Thanos lo tuvo en peligro alguna vez. Aquí es donde podemos recalcar que la misma tiene dos peleas, con la Capitana Carter y con la variante de la Capitana Marvel. Pero lo que no sabemos es cuál iniciará primero, eso lo descubriremos en la película. Pero lo que sí va a hacer es que esas dos peleas van a estar totalmente brutales, porque enfrentar a Wanda Maximoff es supremamente difícil. Pasamos a la escena en donde podemos ver al fin al regreso de Patrick Stewart como Charles Xavier, profesor de los X-Men, pero en una variante de silla de ruedas que viene a ser este tipo de compartimiento flotante que hemos visto en los cómics de los 80 y de los 90, los cuales son totalmente famosos, en donde podemos ver a Charles Xavier junto a los mutantes en este compartimiento de color amarillo, en donde él mismo menciona al Doctor Strange de qué tipo de Doctor Strange eres ahora. Ahí nos abre una brecha en la cual él mismo nos menciona que existe no solamente un Doctor Strange, sino varios, y que él conoce a todas las variantes que existen dentro del multiverso. Aquí va a ser un punto muy importante a resaltar, porque el Doctor Strange del UCM va a tener que convivir con otras variantes del mismo dentro de la película, algunas buenas y algunas malas. En las siguientes escenas podemos mencionar algunas de esas variantes, comenzando con el Doctor Strange normal, el cual viene a ser del universo cinematográfico de Marvel. Posteriormente después podemos observar a otra variante de Strange que, según los cómics, es similar al universo de Tobey Maguire, el original Spider-Man. Después podemos pasar a ver al Strange de 3 ojos, el cual posiblemente pertenezca al universo de Andrew Garfield. Y por último tenemos al Doctor Strange Zombie, que no sabemos si es alguna de estas ya 3 mencionadas, sino tal vez sea una variante nueva. Eso lo sabremos en la película, porque parece que él también se convierte en uno de los villanos, y aquí es muy difícil saber quién realmente será el villano. Pasamos a la última escena, en la cual podemos ver el ataque del santuario aún en peligro y a Strange peleando con otra de las variantes y conteniendo el mismo hechizo, pero si ustedes observan, el color es morado. Ahí es en donde podemos ver que tal vez sea un Strange malvado o sea otro de otro multiverso. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, comentar y, lo más importante, suscribirte a este canal de YouTube para formar parte de los Random Movers favoritos, y así no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Siendo así, nos vemos en un próximo video. Adiós.